Cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos a nuestra sesión última de esta semana. Antes de comenzar, quisiera saber si hay alguna pregunta que quieran que resolvamos de los ejercicios de la sesión anterior. Antes de comenzar con los temas para el día de hoy. Profe, yo sí tengo una duda. Si tienen dudas, muy bien, ya las vamos a aclarar. También quiero comentarles que estamos iniciando nuestras últimas sesiones, sí, ya de Excel. La próxima semana estaríamos terminando casi que por completo la programación de Excel. Muy bien, entonces antes de compartir, voy a abrir el archivo de los ejercicios para para poder atender sus inquietudes. Permítanme un segundito, ya está abriendo acá. Voy a compartir pantalla y entonces me van a contar cuáles son las preguntas que hay en este momento para resolver. ¿De qué ejercicios o específicamente qué pregunta? Profe, yo tengo una de la parte de, creo que era teléfonos. Vamos a ver, telefonía. ¿Será Sí este? es. Así Listo. es. No sé por qué, pero en bono producción no me da. Y pues yo lo seleccioné así como estábamos haciendo con el resto y no. Me daba o 0% o me ponían los nombres de las personas. Bueno, cómo lo escribiste para ver en dónde está la duda? ¿En Bueno, le dónde está la puse noche? buscar B. ¿Sí? Seleccioné la casilla esa de B13. B13, que es el valor buscado. Bien. Sí es. La matriz, que es la tablita pequeña de arriba. Esta tableta pequeña de arriba, como lo dices tú. Muy bien. Luego el 2 El número 2. y Sí. falso. Falso. ¿Así es que te está dando? Sí, así. Bueno, entonces mira lo que te está dando aquí. Está dando 0, pero porque tienes un formato allí de signos pesos. Ahora, si tú le aumentas posiciones decimales, pues él te va a dar la información que necesitas. Ahora, si le cambias ese formato de signos pesos a porcentaje, ahí está el 2% que es la respuesta. Si yo arrastro, él me va a dar el porcentaje. Uy, ¿qué pasó acá? Es que eso también me... ¿Sabe qué fue lo que pasó? Mira, ¿qué se nos faltó? ¿Qué se nos olvidó? Fijar Fijarlo. la matriz. Yo fijo la matriz. Ahora sí me va a salir el porcentaje de cada uno para su bono de producción. O sea, la fórmula estaba bien planteada. Lo que tenías de pronto equivocado era el formato de la celda, el formato de número que había ahí. Pero entonces, ¿por qué da 2% en esa que dice producto 1? Luego no es 1,5. En el won, Sí. won, Ahí es está. 1,5. Bueno, Es entonces porque tienes dejémosle que aumentarle la aumentar posición los decimales, decimal. profe. Exactamente. Mira, ahí Profe, está. tú no has calificado esa actividad, ¿verdad? No, hasta ayer la vimos, pues no las he calificado. No, profe, la de antier, la de... No, están las calificaciones hasta la 4 Sí, de profe. algunos. Hoy me pongo en esa tarea de calificar 4, 5 y pues si ya entregaron las 6, perfecto.
Ahora sí te quedó claro lo del bono de producción. Sí, señora, pensé que lo estaba de pronto formulando mal. No. ¿Alguna otra pregunta? Fíjate que el error que cometimos fue no haber fijado la matriz. Pero cuando uno arrastra y ve que no le da la respuesta, uno dice, no, ya, aquí me la embarré, me faltó fijar la matriz. Sí, como yo no le había corrido los decimales, todo me daba cero y yo, pero ¿por qué da cero? Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Cuéntame. Ahí en mismo en telefonía, Ujú. sino ahí donde dice buscar sueldos de, no sé si como nosotros la realizamos esté bien. ¿Este de buscar? No, no, profe, no, en la misma hoja de Ah, de telefonía, telefonía. ¿Aquí en sino, el sueldo final? no, en el cuadro derecho, que dice Ajá. buscar sueldo de Fernando Adonis. Ah, bueno. Aquí primero tenemos que completar acá los nombres y apellidos, porque fíjate que aquí, como está la tabla, están separados. Entonces, primero tengo que unirlos y se hace a través de la función concatenar. Mantener. Entonces, es nombres, primero nombres, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, y luego van los apellidos. Ahí ya quedaron unidos nombres y apellidos. Listo. Ahora sí, vamos a buscar el sueldo de Fernando Adonis. Entonces, ¿cómo estabas planteando o cuál es la duda? Yo estaba, bueno, se estaba planteando así, espere, profe, yo le digo. Puse Sí, buscar B, sí, seleccioné donde dice Fernando Adonis. aquí, muy bien. Después La iba a matriz. seleccionar, la matriz iba a seleccionar toda la tabla, pero al seleccionar toda la tabla aparecía un error, no Ujú. sé por qué. Entonces nosotros seleccionábamos desde nombres y apellidos hasta sueldo final. Hasta sueldo final. Muy bien. Y ahí le ponía pues en columna el número 2 y después falso. Espérame. Aquí. Entonces, 2 y luego falso. Profe, ¿no fijaste la? Sí, ahora la fijamos. ¿Y cuál era la duda? Pues que si así se podía hacer sin ser necesario seleccionar toda la tabla. Es que así se debe hacer. Porque mira, Mm, yo el nombre que estoy buscando es Fernando Adonis precisamente. Ese es el valor, ese es el primer dato, ese es el valor buscado. Y yo debo buscar mi tabla donde encuentre ese nombre. Entonces, si tú seleccionas toda la tabla, fíjate que lo primero que él encuentra es producto. Entonces se va a perder y va a quedar un resultado que no corresponde. Entonces, la tabla empieza a partir del valor que yo estoy buscando. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos de estados norte? Creo que fue, que nosotros buscamos fue desde la sigla, porque ese es el dato que yo estoy buscando, no desde los números. Entonces, así es como está bien planteado. Ahora bien, el compañero me hizo la observación, faltó fijar el rango. ¿Para qué? Para que yo pueda arrastrar y él venga y automáticamente me busque los sueldos de los demás personajes, que son Mercedes Becerra, Enzo Pérez, Paul Soto y Víctor Parra. Si a uno le queda la dudita por ahí de que ese es el dato, mire, aquí está Fernando Adonis, que se gana efectivamente 750. Si yo quiero hacer una prueba, pues pongo un dato por allá que yo conozca y él debe actualizarse de manera automática.
Entonces, así es como se debe hacer. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Sí, Sí, sí. profe. Entonces Profe, yo es tengo una duda. con ese sueldo y no con el sueldo final. Sí, en este caso es con el sueldo. Casi todo se calcula es con el sueldo, mire. Buscar el sueldo mínimo, los sueldos de iPhone 6, sumar los sueldos de Samsung 6, sueldo final mínimo, el total de los sueldos. Y se hace es con esta información que hay aquí en sueldo. Profe, Dime, ¿tú me puedes colaborar en algo? Pues claro. para saber si me quedó bien o mal. En la tabla de desarrollo y análisis, en el buscar sueldo mínimo, pues con la función min, ¿cierto? Con la de sumar, es que esta es la que me confundí, en la de sumar sueldos de iPhone 6, ¿es sumar todos los valores de los sueldos del iPhone 6? Sí, ¿El total de todos? sí. Ah, entonces sí me quedó bien. Y en el total de sueldos tenía que sumar todos los sueldos. Sí, era una suma normal. Ah, entonces sí. Y en el de cantidad de empleados era por contar, ¿sí? Era un contar punto sí. Ujú. Ah, listo. Y Profe, o sea, la última pregunta, ¿en la de promedio de sueldos era el promedio de todos los sueldos? De todos los sueldos. O sea, Ah, aquí listo. los estaba sumando y aquí les estaba sacando el promedio. O sea, o sea, tocaba sacar el promedio desde la casilla total de sueldos No, 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 no. o de Desde todos. los sueldos Ah, de listo. todas las, Así me de quedó. todos los, de todas las personas relacionadas ahí. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, profe, o sea que en total de sueldos se suman los sueldos más, ¿no? ¿Qué cantidad de sueldos hay que pagar? sí, en total de sueldos es sumar aquí igual suma y el rango de todos los sueldos, de todos estos. Ay, perdón. Hasta acá. Que debería dar 54.101.448, que es lo que me está dando aquí en la barra de estado, la suma. Ahí me da el total de la suma. ¿Sí? Ahora sí les quedó claro. Sí, profe, ya. Gracias. Bueno, bueno. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra actividad que quieran que resolvamos? Mire que estos ejercicios, em, así como ustedes han hecho las preguntas, pues lo pone a uno como a cuestionar, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y más que el resultado es de pronto mirar el procedimiento de cómo resolver. Les voy a contar una infidelidad. La semana pasada mi hija está haciendo proceso con una empresa y le mandaron un ejercicio de Excel para resolver y no estaba tan difícil, pero era de análisis, o sea, de eso. Em, ¿Cómo busco cuántas personas están repetidas, cuántas han tomado tal curso? Entonces, la idea de todos estos ejercicios es que ustedes le pongan como esa lógica para el planteamiento. Fíjate que aquí en ningún momento está hablando de sueldo final, sino solo sueldo. Entonces uno dice, pero ¿para qué calculamos el sueldo final? Si no me lo están preguntando. Pero puede ser que más adelante surja alguna interrogante con relación al sueldo final. Entonces ya está ahí calculado. ¿Sí? Entonces la idea es que no desechemos nada de los procedimientos, sino que los hagamos todos y la idea es aplicar el, el mayor número de funciones para que cuando usted haga alguna modificación o algún cambio, pues la información se actualice de manera inmediata. Muy bien, entonces me encanta que estén realizando los ejercicios porque eso pues genera que en la siguiente sesión podamos aclarar
las inquietudes. Hoy vamos a continuar con estos ejercicios. Los temas de la sesión 6 y la sesión 7 son quizás los temas más, como más de observación, de análisis, de lógica, que puedan haber durante todo el curso. O sea, superando estos dos sesiones, prácticamente estaríamos saliendo ya de lo grueso de Excel. No quiere decir que sea todo. Ustedes pueden seguir explorando con las funciones, pueden seguir buscando alternativas para solucionar, buscar qué funciones les pueden ir sirviendo para que vayan precisamente explorando otras alternativas. Los temas para el día de hoy son 3, que aparentemente son muy sencillos. Es la función sí anidada, la función buscar H, la vez pasada vimos buscar B, hoy vamos a mirar un buscar H, y vamos a incorporar una función que se llama elegir aleatorio. Entonces vamos a empezar con un ejercicio para mirar diferentes formas de resolver. Este primer ejercicio tiene una factura donde tenemos unos códigos, tenemos una descripción del producto, una cantidad y un precio. Hasta ahí normalito, como lo hemos venido trabajando. ¿Cómo calculamos el valor bruto? Pues ya sabemos que es cantidad por precio. Entonces calculamos cantidad por precio. Listo. Luego, a esos productos los están fijando con un valor de IVA, con un indicador de IVA. Ese indicador de IVA, los porcentajes están aquí abajo. Entonces dice que cuando tiene un 0, el porcentaje de IVA es 0. Cuando tiene un 1, el porcentaje de IVA corresponde al 7%. Y cuando está marcado con un indicador 2, el IVA es del 16%. Es decir, tenemos 3 posibilidades. Entonces, con esas 3 posibilidades, ya una sola función sí no me sirve, porque debo cubrir esas 3 opciones, o que el IVA sea del 0%, del 7% y del 16%. Si fuese solo 0 y 7%, con una función sí sería suficiente. Pero en este caso, como hay otro valor, entonces no me alcanza a cubrir la función sí la respuesta de ese tercer valor. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí. Más o menos. Bueno, entonces aquí donde dice valor del IVA, yo debo plantear la función sí dentro de otra función sí, y eso lo estaríamos llamando como funciones anidadas. La clase anterior trabajamos un sí y un sí o. Eso también son funciones anidadas. Es decir, que la función sí se puede anidar o se puede mezclar o incluir o trabajar con diferentes funciones, incluyendo la misma función sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Entonces, el primer sí. Y nos vamos a la prueba lógica. Si este valor que hay aquí, que es el primer indicador de IVA, es igual a este primer dato que hay aquí, y ese dato lo fijamos de una vez porque ese es el dato que vamos a comparar. Si eso es verdad, ¿qué indicador de IVA tiene? Pues tiene este valor. Y también lo fijamos. O sea, ya hicimos la primera comparación.
Ahora, en la parte sí falsa, debo colocar entonces ya el otro sí para hacer la pregunta con respecto al siguiente indicador. Entonces, sí, y vuelve y arranca la prueba lógica. Si este valor ahora es igual a este que hay aquí, es decir, al indicador 1, y ese lo fijo, si eso es verdad, entonces, ¿qué dato es el que me debe colocar? Me debe colocar este valor que hay aquí, que corresponde al 7%. Entonces ya tengo cubierto el 0% y el 7%. Me voy al valor si falso. Y ahí ya cierro ese ciclo con el resultado del 16%, porque si no fue el 0, si no fue el 7, pues por descarte va a ser el 16%. Y ese valor también lo fijo porque es el otro porcentaje que hay de comparación. ¿Qué me falta? Cerrar el primer paréntesis. Fíjense que él cierra el paréntesis del primer sí y lo coloca en color rojo. Cuando yo coloque el otro paréntesis y ya me dé de color negro, quiere decir que ya he cerrado todos los paréntesis que hay en la fórmula. Y en este caso solo me resta dar el enter. ¿Cómo compruebo que esté bien? Entonces cambio aquí este indicador de IVA, por ejemplo, al 2. El 2 me debe dar el 16%. Lo coloco el 1. El 1 me debe dar el 7%. Es decir, que el ejercicio ya quedó bien planteado. Y como yo dejé posiciones fijas, ya puedo arrastrar y él automáticamente me está colocando el valor del IVA que corresponde. ¿Qué me queda ya para terminar el ejercicio? Pues calcular el valor bruto más el porcentaje de IVA, que en este caso sería valor bruto más el porcentaje del IVA, que es valor bruto por este dato que hay acá. Cierro paréntesis y ya me da el valor. Arrastro y dependiendo del indicador del IVA, pues habrá un valor del 16 o del 7% o del 0% para sumarle a ese valor bruto. Entonces, de esa manera hemos trabajado la función sí dentro de la misma función sí. ¿Sí les quedó claro? Más o menos. Sí, señora, profe, pero es que a mí se me cortó cuando estabas haciendo lo de valor bruto. ¿Solo multiplicaste la cantidad por el precio? Aquí, mira, solo No, tomé el no, valor. en el otro, profe, en el valor bruto. ¿Ese ya estaba o lo sacaste? No, este lo acabo de calcular. No, el de valor bruto y masiva, no. Ah, el anterior, este de acá, ¿sí? Sí, solo lo Este es, sí, multiplicaste. este es solo cantidad por precio. Gracias. Entonces, cuando yo estoy anidando funciones y lo hago o de manera escrita o lo hago a través de la tabla de argumentos, la función anidada iría en el valor si falso. Y cuando ustedes inician una nueva función si, él le da los tres argumentos que tiene: prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. La idea es que ustedes no se vayan a perder en qué argumentos se encuentran de la función. Sin embargo, cuando ustedes lo están escribiendo, él les está indicando exactamente en qué parte van. Entonces, digamos que ahí la misma herramienta le da a uno como ese indicador en qué parte del argumento va. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí?
Profe, una Ah, pregunta. dime. ¿Cuántas veces se puede poner la función sí dentro de la función sí? Pues se puede anidar hasta 4 o 5 veces, pero ya anidar tantas veces una función, lo más lógico es que empiece como a enredarme, empiece yo misma a generar confusión, porque ya no voy a poder como controlar cada paso de los argumentos. Ahora, hay ejercicios como este que también lo puedo resolver por una función buscar B. Fíjense, voy a hacerlo a través de la función buscar B, aquí el valor del IVA. Entonces voy a copiar esto acá para que ustedes lo vean. Entonces, igual buscar B. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? El indicador del IVA. ¿Sí o no? ¿En dónde lo estoy buscando? En la matriz que está aquí abajo. Y esa matriz pues la voy a fijar porque esa matriz es común para todos. ¿Cuál es el indicador de columnas que estoy queriendo llevar? El número 2 y falso para la coincidencia más exacta. Cierro y aquí al arrastrar pues voy a obtener ese mismo valor de IVA. Entonces, ustedes deben analizar si necesariamente tengo que utilizar un sí anidado o puedo hacer el ejercicio a través de una función buscar B. ¿Cuál de los dos es más fácil? Ya depende de la destreza que usted tenga. Pero de las dos maneras obtenemos el resultado. También es cierto que no reemplaza la función buscar B a un sí anidado. Ahí sí quiero que tengamos claridad en eso. En algunas ocasiones no lo reemplaza por las mismas condiciones del ejercicio. ¿Sí? Pero en Preguntas. este ejercicio hay que hacerlo con el cianidado, ¿sí? O Señora, como está planteado. no te entendí. Que en este ejercicio toca entregártelo con el cianidado o se podría con el otro. Se puede con cualquiera de los dos. ¿Qué sería bueno? Que lo plantearan con el al sí anidado precisamente para que le cojan la destreza a la formulación de la función sí anidada. Pero para efectos del ejercicio lo pueden resolver con cualquiera de los dos. Muy bien, entonces ya teniendo claro más o menos cómo es una anidación de fórmulas, entonces vamos a mirar este que se llama estados de densidad. Este estados de densidad, aquí tenemos unos estados, una superficie, una población. Y nos dice aquí que para determinar la densidad de la población para cada estado en la columna amarilla, pues aquí no está amarilla, en cada estado en la columna, densidad de población es igual al número de habitantes sobre superficie. Entonces aquí es igual al número de habitantes sobre superficie. Entonces, ya, simplemente hacer una división. Muy bien. Pero para determinar si el estado presenta alta, baja o media densidad de la población, hay que tener presente ciertos criterios. Entonces, voy a armar una tablita aquí para que nos quede semejante al ejercicio que acabamos de hacer y ustedes miren más o menos la solicitud. Entonces dice que para alta densidad
la densidad de la población debe ser mayor a 100 habitantes. Entonces, alta es para todo lo que sea mayor a 100 habitantes. ¿Listo? Baja densidad si la población es menor a 15 habitantes. Y cuando es media, es porque está mayor o igual a 15 y menor o igual a 100. Es decir, el rango comprendido entre 15 y 100 se considera un estado de media densidad. Si es de 100 para arriba es de alto y si es de 15 para abajo es baja densidad. Esto que escribí acá es lo que está describiendo aquí estas condiciones. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos? Alta, baja y media. Es decir, tenemos 3. ¿Cuántos teníamos aquí en el indicador de facturas de IVA? Teníamos 3, 0, 1 y 2. Entonces, ¿cuántos cianidados necesitamos? 1. 1. Yo que digo ¿Cuántos? 2. 2. Mira que por eso estoy haciendo la analogía. Aquí en el indicador de facturas teníamos indicadores 0, 1 y 2. Y necesitamos 2 CIEs anidados para resolver este ejercicio. Entonces es lo mismo que tenemos que aplicar aquí en este ejercicio de estados de densidad. Tenemos 3 condiciones, alta, baja y media, es decir, 0, 1 y 2 con relación al otro ejercicio. Aquí necesitamos tener 2 cianidados. ¿Por qué no se puede utilizar la función buscar B? Porque es que aquí hay condiciones que son mayor que tal cosa, menor que tal cosa y un rango. Entonces aquí no necesariamente tenemos que utilizar cianidados y no lo podemos resolver tan directamente con el buscar B como lo resolvimos el ejercicio anterior. ¿Cómo planteamos este ejercicio? Entonces, y empezamos a leer la información que nos están dando. Si este dato que hay aquí es mayor que 100, ¿cómo es la respuesta? Pues es una respuesta de alta densidad. Entonces voy a colocar la palabra alta entre comillas. Y ya ya coloqué el primer criterio, donde me están diciendo alta si la densidad de la población es mayor a 100. Me voy a la siguiente línea. Entonces aquí ya debo colocar un sí o el otro sí para verificar la siguiente condición. Ahora, si la densidad de la población, o sea, este dato es menor a 15, entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que es una densidad de baja. Perdón. ¿Qué me queda? El siguiente rango, que es la densidad de media. Pero aquí ya no tengo que hacer más nada porque ya determiné los topes. Si es mayor a 100, es alta. Si es menor a 15, es baja. Es decir, que lo que encuentre en la mitad, pues va a ser media. Entonces, solo coloco la palabra media. Media. Cierro comillas.
cierro primer paréntesis, cierro el siguiente y ya obtengo el resultado. Ya no tengo que poner la condición de la mitad porque ya yo fijé esos topes. Entonces observemos acá y hagamos la prueba lógica. Este dato salió mayor a 158. Es una condición de un estado de alta densidad. Arrastremos y miremos acá. Este dato está entre 15 y 100, por eso es media. Este es menor a 15, es baja, baja, baja. Este es media, media, baja. Alta porque es mayor a 100 el dato. Y así sucesivamente podemos ir determinando el indicador que está colocando de acuerdo a la densidad, si es alta, media o baja. ¿Sí les quedó claro el planteamiento del ejercicio con las Señora. unidades? Muy bien. ¿Preguntas, inquietudes? Muy bien. Vamos aumentando el nivel de complejidad en estos ejercicios. Ahora hagamos este de herencia. En este de herencia tenemos que resolver dos situaciones. Una, de acuerdo al planteamiento del ejercicio, dice que supongamos que se tiene una muestra de personas que fallecieron intestadas, o sea, que no hicieron testamento. Y mediante Excel debemos determinar la cantidad de dinero que se debe heredar, que debe de heredar el cónyuge y o a los hijos mayores de edad de cada individuo según el caso. Entonces vienen unas instrucciones para la cantidad que hay que entregarle al cónyuge y para la cantidad que hay que entregar al hijo. Entonces, fíjense que para el cónyuge hay estas condiciones. Las voy a resaltar aquí en amarillo. Ay, pero se me resalta todo, ¿no? Voy a resaltar quizás la letra, pero la letra la voy a resaltar en un color azul. Le voy a poner un tamaño 12. Eso, así lo voy a dejar. Entonces, mire lo que hay que hacer con la cantidad que hay que entregarle al cónyuge. Nosotros tenemos aquí la columna para determinar la cantidad que hay que entregarle al cónyuge. Entonces, tenemos que mirar qué condiciones nos están dando. Dice que si el individuo tiene cónyuge y tiene hijos, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. La siguiente condición, si el individuo tiene cónyuge sin hijos, al cónyuge le corresponde toda la herencia. Y la tercera condición es que si el individuo no tiene cónyuge, la cantidad es 0. Entonces, ¿cuántas condiciones tenemos acá? 3. 3, muy bien, igual que los ejercicios anteriores. Entonces, eso significa que debo tener por lo menos 2 cisanidados. ¿Sí o no? Como resolvimos los ejercicios anteriores. Pero ahora bien, ya sabemos que tenemos 2 cisanidados. Pero ahora, dentro de cada línea, o sea, dentro de cada condición, hay más de una opción que debemos revisar. Miremos la primera línea. Dice que si el individuo tiene cónyuge, entonces el individuo tiene cónyuge
y además tiene hijos. Entonces tiene cónyuge y tiene hijos. Tiene dos condiciones dentro de la primera línea que yo debo analizar. Entonces, dentro de la función sí primera, también debo incluir una función y para resolver esa situación. Entonces, vamos a irlo planteando paso a paso para irlo analizando. Entonces, igual sí y la I. Y leemos. Si el individuo tiene cónyuge, entonces me voy a ir a la columna de cónyuge. Entonces, selecciono acá y esa columna dice que si tiene cónyuge, ese dato es igual a 1. Entonces, si este valor es igual a 1, es decir, tiene cónyuge y además tiene hijos. Entonces, si este valor que hay aquí es mayor a 1, que es lo que significa que tiene hijos. Si esas dos situaciones se dan, entonces ya como no hay más condiciones, cierro la I. Si esas dos condiciones se dan, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Entonces, esta herencia la vamos a dividir en 2, porque a ese cónyuge le tocaría solo la mitad. Hasta ahí vamos en el valor sí verdadero, es decir, la primera línea. Ahora vamos a plantear la siguiente condición, entonces por eso colocamos el siguiente sí. Y en la segunda línea dice, si el individuo tiene cónyuge sin hijos, entonces voy a plantear el y vamos a revisar. El cónyuge es igual a 1 porque el individuo tiene cónyuge sin hijos, es decir, este dato es igual a 0. Y esas dos condiciones se dan, ¿qué ocurre? Al cónyuge le toca toda la herencia, es decir, le corresponde todo el dato que hay ahí. Y estoy en la parte sí, verdadero del segundo sí. ¿Y qué me queda? Que si el individuo no tiene cónyuge, pues la cantidad que se le va a dar es 0. Entonces coloco el 0. Y empiezo a cerrar paréntesis. Cierro uno, cierro el otro porque ya encontré el de color negro. Entonces analicemos la situación de los cónyuges. Voy a arrastrar y obtengo acá. ¿Qué dice la situación? Que si el individuo no tiene cónyuge, la cantidad que le van a dar es 0. Entonces aquí es 0 porque él no tiene cónyuge. En los que sean ceros, en la columna C, pues la respuesta en la columna F va a ser 0. Mire, no tiene cónyuge, 0. Ahora revisemos la situación cuando el individuo sí tiene cónyuge. Entonces, este individuo tiene cónyuge, pero no tiene hijos. Entonces, a ese cónyuge le va a tocar toda la herencia. Aquí, en el sexto dato, el individuo tiene cónyuge y además tiene hijos. Por ahora sabemos que tiene hijos, no sabemos cómo vamos a repartir ese dato con los hijos. Pero como el individuo sí tiene cónyuge y tiene hijos, a ese cónyuge le toca la mitad. Entonces fíjese que de 323.452 al cónyuge le toca la mitad, que serían 161.726. ¿Sí van más o menos claros hasta ahí? Sí, señora. Profe, porque en el tercero no aparece nada si tiene hijos y tiene cónyuge.
acá en este tercero. Oye, sí, ¿qué pasó acá? Creo que es por lo que está viendo y le pusiste mayor a 1, entonces de pronto sería mayor o igual a 1, ¿no? Déjame ver acá, analicemos acá. Tiene cónyuge. Sí, tienes razón acá, mayor o igual a 1. Sí, déjamelo acá. Muy bien, muchas gracias. Sí, señora, me faltaba ese mayor o igual. ¿Sí les quedó claro cuál fue el mayor o igual, el dato que debí corregir aquí en la primera línea, donde dice tiene cónyuge e hijos? Y debe ser a partir de 1, mayor o igual a 1, porque si yo lo escribo estrictamente mayor a 1, sería a partir del 2 y no estaría incluido el 1. Muchas gracias. Muy bien. Ahora analicemos lo que hay que entregarle a cada hijo. Entonces serían estas líneas de acá. Voy a seleccionarlas. Las vamos a colocar de color rojo y les vamos a subir el tamaño para poderlas leer bien. Muy bien. Entonces dice, lo mismo, que si el individuo tiene cónyuge e hijos, sucede tal cosa. Si el individuo no tiene cónyuge e hijos, sucede tal cosa. Y si el individuo no tiene hijos, sucede tal cosa. Es decir, tenemos 3 situaciones, lo que significa que debemos tener 2 sís anidados. Y dentro de cada sí anidado, pues hay condiciones que cumplir. Por eso, igual que en el ejercicio anterior, necesitamos función sí y función y. Entonces dice que si el individuo tiene cónyuge, es decir, este dato es igual a 1, e hijos. Entonces acá viene la observación que nos hizo la compañerita. Este dato es mayor o igual a 1. Si eso es verdad, ¿qué sucede? A cada hijo, es decir, a este, abro paréntesis acá, a cada hijo le corresponde la mitad de la herencia, a cada hijo le corresponde la mitad de la herencia, o sea, este dato, la mitad, dividido entre el número de hijos, es decir, entre este dato que hay acá. No les corresponde el total de la herencia porque ya necesitamos verificar que esa persona tenía cónyuge. Bien, pasamos a la siguiente línea. Y también formulamos el I. Si el individuo no tiene cónyuge, es decir, este dato es igual a 0 y tiene hijos, este dato es mayor o igual a 1. Si se cumplen esas dos condiciones, a cada hijo le corresponde la herencia dividida entre el número de hijos, no la mitad, sino la herencia completa. En caso contrario, les tocaría 0. Entonces cerramos paréntesis y analicemos. Vamos a arrastrar acá y analicemos las situaciones. En la primera parte, no hay hijos, no hay cónyuge, pues a ninguno le toca nada. En la segunda, hay cónyuge, pero no hay hijos. Es decir, al cónyuge le toca todo. La siguiente situación, hay un cónyuge y hay un hijo. Entonces, a ese hijo
le toca la mitad y al cónyuge le toca la mitad. La siguiente situación, no hay cónyuge, es decir, no le toca nada, pero hay 4 hijos. Entonces quiere decir que el total de la herencia va a ser dividida entre 4 personas. La siguiente situación, solo hay 2 hijos, entonces la herencia va a ser dividida por partes iguales, la mitad. La siguiente situación, hay un cónyuge, entonces le toca la mitad, y la otra mitad hay que repartirla entre 5 hijos. Entonces a cada hijo le toca 32.345,22. Entonces eso quiere decir que nos quedó muy bien planteado el ejercicio porque ya le estamos verificando lo que le corresponde a cada uno de sus hijos. ¿Sí es claro? Sí, señora. Entonces, estos ejercicios que hay aquí, simplemente lo que se requieren es que ustedes analicen poco a poco lo que les está pidiendo el planteamiento. Entonces está este que hicimos, este de campamento que es muy parecido, el de herencias que lo acabamos de hacer. Entonces de esa manera hemos visto funciones sí anidadas. Con la función buscar H, entonces tenemos acá este ejercicio que es muy parecido al formulario que trabajamos el día de ayer, solo que aquí es un formulario para consultar clientes. Aquí están los códigos de los clientes y la idea es que usted seleccione un cliente, un código y me traiga los datos de estos clientes. ¿En dónde está la información de estos clientes? Está aquí en la hoja que se llama tablas ampliación. Pero observemos cómo está dispuesta la tabla. Está código, nombre, apellido, dirección, teléfono, empresa, sueldo, país, departamento y fecha de ingreso. Pero ¿cómo está la información de esos clientes? Horizontal, no, profe. En forma horizontal. Muy bien. Entonces, por eso aquí debemos utilizar, es una función buscar H. Entonces nosotros aquí no tenemos que colocar un indicador de columnas, sino un indicador de filas. Entonces aquí las filas las vamos a contar es de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, nuestra tabla tiene 10 filas. Por ejemplo, cuando yo vaya a buscar el nombre, el indicador de filas va a ser el número 2. Entonces vamos a ubicarnos aquí en nombre. Y vamos a llamar la función buscar H. Aquí está. Como ven, el cuadro de argumentos es muy parecido al de buscar B. Me está diciendo valor buscado, matriz buscar en, y aquí es el indicador de filas más no el indicador de columnas. Y el valor, la opción de ordenado, que ya sabemos que debemos colocar falso para que nos traiga la coincidencia más exacta. Entonces, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? El que está aquí en el código. Ese dato, ¿dónde lo estoy buscando? Aquí en esta tabla que se llama tablas de ampliación. Y vengo y selecciono toda la tabla. ¿Cuál es el indicador de filas? Entonces ya dijimos que era el número 2 porque corresponde a los nombres. Y en ordenado, falso para la coincidencia más exacta. Le doy a aceptar y entonces ya él, de acuerdo al código que yo le dé,
me va a traer el nombre de ese personaje. Miremos el... No fijaste la tabla. No hay necesidad de fijarla porque como no voy a arrastrar, fíjate que aquí solo traigo un dato que es el nombre. Aquí para el apellido vuelvo y planteo el buscar H y no necesito fijarla porque no necesito arrastrar, o sea, no necesito completar más información. ¿Sí? Sí, sí, señora. Entonces, nuevamente, usada recientemente, buscar H. El valor que estoy buscando es el código. ¿En dónde lo estoy buscando? En esta matriz. Y ahora lo que me están pidiendo es el apellido, que ya sé que es está en la fila 3. Y ordenado y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, miremos, el código A162 dice que pertenece a Horse Close. Vamos a mirar. El 162 a Horse Close. Miremos el 163, que es Sergio Gutiérrez. Busquemos el 163. Acá está. Sergio Gutiérrez. Entonces, de la misma manera, ustedes deben completar fecha de ingreso, sueldo, país, empresa, departamento y teléfono. Entonces, fíjense que las dos funciones, buscar B y buscar H, son muy parecidas, que es lo único que debo tener en cuenta, cómo está organizada la información de la tabla donde yo voy a hacer la búsqueda. ¿Preguntas, inquietudes? No, señora. No, muy claro, ¿cierto? Entonces también aquí van a encontrar otro ejercicio para analizar con la función buscar H. Y por último nos queda la función, dice por acá, aleatorio, elegir aleatorio. Nosotros con la función aleatorio, ¿se acuerda que encontrábamos, era la opción de números de forma aleatoria, generar números? Pero si la unimos o la anidamos con la función elegir, podemos también generar de forma aleatoria nombres. Entonces, hay un ejercicio en llamadas que dice que debemos generar nombres de dos personas, que puede ser María o Luis, de manera al azar. Entonces, si yo genero esa función igual, elegir, y dentro de elegir, vamos a hacerlo aquí mejor por el cuadro de argumentos. Vamos a buscar la función elegir. Elegir. Entonces dice en la primera parte que debo especificar el argumento de valor que quiero seleccionar. Entonces aquí voy a colocar aleatorio, punto entre. Y entre paréntesis coloco cuántos aleatorios voy a escoger. Entonces el ejercicio me pide que sea solo entre María y Luis. Pero yo voy a colocar, por ejemplo, entre 1 y 3. ¿Eso qué significa? Que entre 1 y 3 datos se van a generar de forma aleatoria. Pero ¿qué valores son los que se van a generar? Entonces aquí voy a colocar en este caso los nombres de las personas que quiero que aparezcan de forma aleatoria. Entonces, por ejemplo, Olga, Juan y Marcela. Ahí me da la posibilidad de más valores, pero es que yo solo en aleatorio le dije 3. Si le hubiera dicho 4, pues sigo colocando datos.
Entonces le doy a aceptar y cuando yo arrastre hasta donde diga yo, él me va a generar nombres de manera aleatoria entre los datos que yo le di. ¿Recuerdan? Olga, Juan y Marcela. Entonces, de esa manera genero también de forma aleatoria datos que no sean numéricos, sino datos de texto. Entonces, eso es lo que deben hacer ustedes en este ejercicio, que lo que nos están pidiendo es que hay un señor que se llama Araiza, tiene un problema porque sus hijos, María y Luis, hablan por teléfono todo el tiempo y la cuenta del teléfono es enorme. Entonces él resolvió que cada uno de sus hijos debe pagar lo que le corresponde de acuerdo a las llamadas que hicieron. Entonces ustedes van a hacerle esa tabla de Excel a ese vecino para que él lleve el control de las llamadas. Entonces aquí están las instrucciones de cómo se debe completar esta tabla. Entonces el día de es el número secuencial del 1 al 30. Entonces acá está 1 de marzo, 2 hasta el día 31 de marzo. Personas. Entonces aquí ya saben cómo generar el nombre de la persona de manera al azar. María y Luis. No es Olga, Juan y Marcela, sino simplemente María y Luis. Los minutos. Entonces dice que son números de minutos que el muchacho habló en ese día y generalmente habla entre 5 y 120 minutos. Ahí pueden generar ese dato de forma aleatoria también. Con ese dato, entonces ustedes van a calcular el precio del minuto de acuerdo a esta tablita que hay acá. Entonces, por ejemplo, si yo hablé 5 minutos, pues estoy entre este rango y el precio del minuto será 3 pesos. Pero si hablé 20 minutos, estará en este rango y el precio va a ser de 4,25. Y por último van a calcular el cargo que corresponde a la multiplicación entre minutos y precio. Y ya de esa manera pues se resuelve el ejercicio. Entonces, mis queridos aprendices, les queda Profe, una muchos pregunta. ejercicios para hacer. Dime. En ese de minutos, tú dices que se pone aleatorio, ¿cierto? Pero se pone con la misma función de elegir aleatorio para poner los No, números. ya con los números solo sería con la forma aleatorio.entre. O sea, de 1 hasta 1000, creo De que es. 1 hasta 120. Ah, listo, vale, profe. Listo. Preguntas, inquietudes. Yo ¿Para no me cuándo es este acuerdo. trabajo? Eso era lo que te iba a decir. No me acuerdo para cuándo está. No sé si me deje ver. Pero, no, ya me sacó. Pero entonces lo podemos dejar. Voy a revisar porque no me acuerdo. Si está para el 24, que es este domingo, lo podemos correr para el 30. Si ustedes quieren que se corra este ejercicio o la entrega de estos ejercicios hasta el 30. De tal manera que en la próxima sesión podemos aclarar inquietudes. Entonces podemos dejar ese 7 con fecha de entrega para el 30 de mayo. ¿Les parece? Sí, señora. Sí, señora. De tal manera que Sí, la señora. siguiente sesión que nosotros tenemos, que es el lunes 24 de mayo, podamos aclarar todas las dudas que puedan tener con relación a estos ejercicios. Entonces no me acuerdo en qué fecha está y pues ya me sacó y para volver a entrar mejor lo hago ahorita. Pero ya estoy tomando nota de pasar ese 7 para entregar 30 de mayo. Terminada la sesión lo verifico y si hay necesidad de correrlo, lo corremos. Bien.
Sí, señora. Bien. Listo, entonces esos son los temas del día de hoy. Ahí están planteados los ejercicios para que por favor empiecen a revisarlos. Yo también voy a empezar hoy a revisar las entregas 4 y 5 y pues lo que hayan entregado del 6 y si no el lunes reviso lo que haga falta. Preguntas, inquietudes, comentarios. No, señora. Bueno, entonces les deseo un feliz día, un feliz fin de semana y nos encontraríamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Perfecto, sí, señora. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, gracias. hasta Luego. luego. Hasta luego. Entonces, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, lo mismo. Hasta luego.